Bueno, continuamos. Ok. Tu trabajo, ópera prima. Sí. Háblame de tu trabajo. Ópera significa obra y prima significa que tiene que ver con los números primos. Ese es un trabajo relacionado con los números primos. Habla algo de la historia de los números primos, cómo se formaron y cómo se usa para trabajar con multiplicación de enteros. Ok. Más detalles le doy después. Más detalles después. Ok. Sí, porque no se puede revelar la fórmula que descubriste todavía, no la podemos revelar, pero en su debido momento se va a revelar esa fórmula. Yo tengo entendido que la factorización de los números, tú lo dijiste ahorita, factorización de los números compuestos se hace solamente con el método de división. Y es sencillo para una computadora o para un ser humano hacerlo con números pequeños. También tengo entendido que para cualquier persona es mucho más fácil multiplicar que dividir. Lo que quiere decir que cuando uno va a buscar un número compuesto, un número que sea dividiendo, mientras más grande es, más difícil es. Corrobórame eso, explícamelo un poquito mejor para la persona que nos oye. Está diciendo que a mí es cierto y también es cierto con las computadoras. La computadora se desgasta mucho cuando se está trabajando con divisiones. Con las multiplicaciones funciona mucho más fácil. En mi trabajo, cuando uso multiplicaciones, más adelante en el trabajo, doy una manera de que ni siquiera hace falta multiplicaciones, sino solamente sumando, todavía muchísimo más fácil. ¿Por qué no consiguieron ese resultado de factorizar antes? Porque estuvieron siempre trabajando con divisiones. Aquí como se trabaja con multiplicaciones, cuando empiecen a leer el trabajo verán que eso es algo sencillo. Uno no se explica cómo en 2300 años nadie llegó a esa fórmula. ¿Cómo es posible que no se hayan dado cuenta? Ok, entonces tú me estás diciendo, y yo lo vi en tu trabajo, que uno puede factorizar un número compuesto a través de la multiplicación, no de la división, como estamos acostumbrados a hacer. Y eso te arroja unos resultados, que son la factorización del número compuesto, y tú me hablaste de algo interesante también, que es que te arroja los primos y cuáles son los primos, cuáles son los números primos que están. Y me hablaste de un segmento de la recta, explícame eso también. Ya quería ir. Una de las razones por las cuales esto no se llegó antes, no se descubrió en tantos siglos, es porque se trabajó tratando de resolver el problema. La recta de números es infinita. Entonces los matemáticos trataron de resolver el problema trabajando con toda la recta de números. Aquí no se hace así. Aquí se toman segmentos pequeños de la recta y se resuelve el problema en segmentos pequeños. Una cosa más o menos parecida como cuando uno va a dar una exposición. Uno practica en su casa primero, en espacios cerrados, en espacios pequeños, con 2 o 3 personas que lo oigan, y después se enfrenta a la grande. Ellos quisieron hacerlo con la grande de una vez y no dio resultado, nunca. Ok, entonces ya tú tienes la fórmula hecha, yo la vi. Y yo entiendo que un niño de bachillerato, de séptimo año de bachillerato, de octavo año de bachillerato, como es aquí en Venezuela, en el ciclo básico, séptimo también, va a entender esa fórmula y va a poder resolver problemas complejos de matemática con eso. Ahora, ahí aparece en esa fórmula cuáles son los números compuestos. Por ejemplo, números pequeños, el 7 más 8. Entonces, en ese segmento de recta te arroja unos resultados y te arroja cuáles son los números primos. Te dice cuántos números primos hay y cuáles son los números primos. Sí. Ok. Dijiste algo interesante ahí, que cuál es la herramienta matemática que se usa. Se pensaba que para resolver ese problema iba a ser necesario la última matemática conseguida, o sea, la fórmula más rebuscada, lo más complejo, y resultó que no. Con la matemática de la escuela primaria se puede resolver este problema. Es más, está resuelto con matemática elemental de la escuela primaria, sin necesidad de recurrir a fórmulas complicadas. Cuando los matemáticos vean esto, van a decir, pero ¿y cómo era posible si eso era tan fácil? Porque no quisieron cambiarlo. No quisieron salir de la operación de división y se quedaron estancados y nunca lo pudieron hacer. Sí, perfecto. Yo tengo una teoría con respecto a eso. Fíjate, ve, cuando estuvimos hablando de ese trabajo, yo lo estaba transcribiendo, que estaba colaborando con eso. Mira, yo pensé en esto. Oye, durante 2300 años, la gente ha pensado de una manera. Fíjense, el concepto básico de un número primo es que solamente es un número que puede ser divisible entre él mismo. Por ejemplo, 7 solamente puede ser divisible entre 7 y entre la unidad. Ese es el concepto, pero lo que determina el bloqueo mental, pienso yo, ¿no? Aquí dentro de mis pocos escasos conocimientos, es que cuando tú le dices a una persona solamente es divisible,
solamente es divisible, ahí está la palabra. Tú condicionas a la persona a que solo piense eso, pero tú no lo atacaste por la división y ni siquiera atacaste el número primo. Tú atacaste fue el número compuesto con la multiplicación, con una fórmula matemática, y te dio el número primo. O sea, como cuando Alexander Fleming estaba haciendo otros estudios y descubrió la penicilina. Él no estaba investigando la penicilina y la descubrió por accidente, creo que fue, que lo hizo este científico. ¿Es algo así más o menos o tú tuviste una inspiración? ¿Cómo pasó eso? Lo mío fue algo mucho más maravilloso. Yo tuve un sueño en una siesta que dormí en mi casa después de comer, donde me mostraron que estaba sentado en un escritorio que tengo en mi cuarto y me mostraron un cuaderno, esos cuadernos de contabilidad que son grandes así, ¿no? Okay. Todo el mundo los conoce. Y unas manos se me acercaron por detrás de donde estaba y me dijeron, mira. Y en el cuaderno había escrito una fórmula, pero eran cosas sencillas. Y cuando yo lo vi dije, pero si esto es fácil. Me desperté. Cuando me desperté, la voz me dijo de nuevo, tienes que usar las 3 componentes de la matemática. Y me pregunté, ya despierto, me pregunté, ¿y cuáles son esas 3 componentes de la matemática? La aritmética para calcular, la geometría para la representación gráfica y el análisis para el salto al infinito. Y después pregunté, ¿y ahora qué hago? La voz me dijo por tercera vez, comienza a escribir, y no me habló más. Fue como 15 días escribiendo, como se dice aquí en criollo, tirando flecha. Y no llegaba a nada, hasta que un día en mi casa estaba sentado escribiendo y vino una idea y me dijo, ¿y si yo hago esto, qué va a pasar? Ahí estaba la respuesta, que era usando la multiplicación. Fue en ese día en que se hizo el descubrimiento. Pasé como 15 días que no podía creer con un problema tan difícil como eso se pudiera resolver de una manera tan sencilla, como lo verán cuando tengan la fórmula en sus manos. Mira, pero eso era tan fácil, sí, era tan fácil, no. Tú tienes tu trabajo registrado, ahora lo que necesitamos es por eso estamos haciendo este video, para que se interesen las personas que estén interesadas, las empresas que estén interesadas, hasta los gobiernos que estén interesados, se comuniquen contigo y logren acceder a esa fórmula matemática. Mucha gente pensará que es charlatanería, pero, o sea, desde mi punto de vista, vuelvo y repito, como lo he dicho varias veces, con lo poco que yo conozco, con lo poco que sé, y con lo que acaba de decir el profesor, yo puedo sacar unas pequeñas conclusiones aquí, y me vas a disculpar que eso lo deberías hacer tú. Pero si esa fórmula la transformamos en números binarios, ya sabemos que los niños pueden descomponer un número compuesto, pueden factorizar un número compuesto más rápido. Y sabemos que pueden descubrir números primos más rápido. De hecho, el último número primo que se descubrió el año pasado, creo que fue en octubre o en agosto, no sé qué día, que tiene 41 millones de dígitos. 41 millones de dígitos. O sea, imagínense escribir 41 millones de números para encontrar el próximo número primo. Tienes que dividir aquel. Y tienes que dividir. Eso es complejo y hasta para una computadora es complejo. O sea, que si nosotros metemos en lenguaje de máquina o en lenguaje ensamblador o en lenguaje C++ o C, esa fórmula matemática, quiere decir que las computadoras van a hacer sus ejercicios más rápido, van a llegar a resultados más rápido, cálculos más rápido, lo que implica un avance en la ciencia, un avance en la tecnología, por ejemplo, en los teléfonos, las comunicaciones serían más rápido, porque todo eso trabaja con números binarios y se simplificaría todo. Porque entiendo que si calcular un número primo, como estábamos hablando, les llevó a 10 computadoras un año hacer eso, consumiendo energía, consumiendo calor, ahora con esta fórmula debería, en teoría, porque no lo hemos demostrado todavía, no tenemos la persona que lo lleve a la programación, pero debería hacerlo más rápido. ¿En qué porcentaje? Hay una incógnita ahí. Pero seguro que lo va a hacer más rápido, porque la multiplicación siempre es más rápido que la división. Sí, en eso estamos de acuerdo. Y menos desgaste para la máquina. Bueno, Alcibiades, yo sinceramente te deseo todo el éxito del mundo, tú te lo mereces, porque de verdad que has trabajado bastante y aparte que tú quieres dejarle ese legado a la humanidad. Y de verdad que te deseo todo el éxito del mundo. Y bueno, despídete pues de lo. Espero que la próxima vez que nos veamos sea ya cuando alguien me haya financiado la fórmula y pueda darla para que el público la conozca. Pues. Y todos verán que eso es algo muy sencillo, increíblemente sencillo. Bueno, excelente. Felicitaciones al Alcibiades. Gracias. Y en postproducción le vamos a estar dejando los números de teléfono del profesor para los que quieran comunicarse con él. Le damos un saludo a nuestros amigos técnicos también que nos estuvieron ayudando con este trabajo. Gracias, nos vemos hasta la próxima.